Vamos a hablar ahora del sistema reproductor masculino. Recordemos, al igual que el sistema reproductor femenino, también cumple dos funciones. Una reproductora y la otra del sistema endocrino. Primero, es el sistema encargado de la reproducción y la maduración de los espermatozoides. Generan o sintetizan hormonas sexuales como los andrógenos y la testosterona. Al igual que en las mujeres, tiene órganos genitales externos y tiene órganos genitales internos. En los internos están conformadas por el escroto y el pene. Y los órganos genitales internos que se encuentran dentro de la cavidad corporal corresponden a los testículos, las vesículas seminales y la próstata, y otros tipos de conductos que ayudan a el transporte del semen y los espermatozoides. Bueno, el escroto. ¿Qué es el escroto? El escroto es una bolsa de piel que recubre los testículos y se encuentra detrás del pene. Y en la parte interna está unido por varios músculos a los testículos. Bueno, tenemos los testículos que son, como ya les dije, son glándulas ovoides suspendidas dentro del escroto por el cordón espermático, y así se producen los espermatozoides y los andrógenos. El pene es el órgano copulador y secretor de orina y de semen. Está recubierto por una piel fina y flexible. Se compone de tejidos cavernosos y esponjosos, con mucha irrigación sanguínea. Cuando el hombre se excita, la sangre llena los espacios de estos tejidos y se puede producir una erección. Bueno, tenemos los tubos, los semíferos, que allí es donde se forman los espermatozoides a partir de los espermatogonias. Aquí se llama... En las mujeres se llama ovogénesis, en los hombres se llama espermatogénesis, que es la producción de los espermatozoides. Tenemos los túbulos del epididimo, que es un túbulo conectado, adherido a la parte superior de cada testículo. Tenemos los conductos diferentes, que son tubos musculares de pared gruesa que conducen el esperma del epididimo al conducto eyaculador. Tenemos los conductos eyaculadores, que son tubos que se forman cerca del cuello de la vejiga para la unión del conducto vesicular, seminal y el conducto deferente. Conducen el esperma hacia la uretra prostática. Tenemos las glándulas seminales, tienen la forma de tubos enrollados unidos al conducto deferente que producen el líquido seminal. Tenemos la próstata, que se encuentra abajo de la vejiga urinaria. Tiene el tamaño de un grano de mostaza, crece lentamente hasta la edad de los 30 años, produce líquido prostático, una secreción blanca compuesta por ácido cítrico, enzimas proteíticas y sustancias antibióticas que protegen los espermatozoides. Tenemos las glándulas bulborretrales o de Koppe, que son glándulas del tamaño de un guisante, conectadas a la próstata, que secretan un moco lubricante y protector de los espermatozoides. Y la uretra, que es un tubo muscular que lleva la orina y el semen al exterior del cuerpo y mide aproximadamente 20 centímetros de largo. Vamos a mirar acá. Aquí como podemos observar, en el sistema reproductor masculino, tenemos el pene. Este conducto es el que se denomina uretra, es por donde se expulsa la orina, o el semen. Se tiene la vejiga, que es donde se acumula la orina. Tenemos la vesícula seminal, que está detrás de la vejiga. La próstata, que se encuentra un poquito más abajo, que todos aquí están generando el semen. La próstata genera otras enzimas, otras proteínas, otras sustancias, unos ácidos que ayudan a la protección de los espermatozoides. Y tenemos el conducto deferente, que aquí tenemos el testículo,
aquí tenemos el epididimo, acá se generan los espermatozoides, viajan por todo el conducto deferente hasta llegar aquí a las vesículas seminales, donde se combinan o se mezclan con este líquido seminal, el cual también genera, pues aquí en la próstata se va generando ese alimento que necesita el espermatozoide para ser protegido y tener toda la energía necesaria para poder fecundar un óvulo. Al igual que en las mujeres, la espermatogénesis se denomina gametogénesis masculina. Ocurre en los testículos y comprende todas las etapas necesarias para que las células germinales se transformen en espermatozoides. Entonces tenemos desde que nacemos empiezan a generar las espermatogonias. Cuando se llega a la pubertad empieza este proceso mitótico que me genera el espermatocito primario, el cual luego se divide generando dos espermatocitos secundarios. Luego estos se van a conformar en otra meiosis secundaria, se generan los espermátidas, las cuales en un proceso de diferenciación van a generar los espermatozoides, ¿sí? Que van a tener la mitad de los cromosomas que tienen la espermatogonia. La espermatogonia tiene 46 cromosomas, 44 más 2 cromosomas X y Y. Este es el que da nosotros, los hombres, somos los que determinamos el sexo en el nacimiento de un bebé, cuando hay una fecundación. Si se dona un cromosoma X, la mujer siempre va a donar un cromosoma X. Y si se da origen o el espermatozoide dona, es un espermatozoide que tiene este cromosoma X, quiere decir que va a ser una mujer porque va a ser XX. Si por el contrario es un espermatozoide que tiene el cromosoma Y, va a ser ese cigoto que se forma va a ser XY, o sea que va a ser un varón. Entonces aquí por eso ustedes se dan cuenta de que tiene la mitad. Como son 46, 44, el X 45 y el Y sería 46. Va a tener la mitad, o sea 23. Por eso podemos decir que es 22 más X, 22 más X, 22 más Y y 22 más Y, para dar un total aquí de 23. Y la mujer también tiene 23 cromosomas, que al unirse van a formar un cigoto que va a tener 46 cromosomas. Aquí viene una explicación a partir de un video. Espermatogénesis. ¿Sabías que al inicio de la pubertad en el hombre, aproximadamente entre los 10 y 14 años, comienza la producción de espermatozoides o espermatogénesis al interior de los testículos? Recuerda que los testículos son un par de órganos ovoides que miden de 4 a 5 centímetros de largo en el adulto. Antes del nacimiento, se forman dentro de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, y luego descienden para quedar ubicados al tercer mes de gestación, dentro de un saco de piel llamado escroto, fuera del abdomen. La posición de los testículos fuera del abdomen permite mantenerlos a una temperatura de 4 grados centígrados menos que la temperatura de la cavidad abdominal, temperatura que se requiere para su correcto funcionamiento. Los testículos presentan una red de tubos delgados llamados tubos seminíferos. Las paredes de estos tubos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras, las espermatogonias, las cuales, por el proceso de meiosis, se transforman en espermatozoides. Descripción de la espermatogénesis. ¿Cómo sucede este proceso? En la adolescencia, las ubican en los testículos y representan el número de pasando de 6 a 22 cromosomas, característico de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas en 74 días.
tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después, los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de segundo orden realizan otra división meiótica, resultando 4 células haploides llamadas espermátidas por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructuras características de los espermatozoides, proceso que dura 48 días. Entre las principales diferencias observadas en los procesos para formar los óvulos y los espermatozoides, encontramos el cambio de forma y aparición de estructuras especiales de los espermatozoides para asegurar su encuentro con el óvulo. Muy bien, como podemos ver, el espermatozoide tiene una forma muy diferente al óvulo, ¿sí? Y pues está constituido por una cabeza en la cual se encuentra un núcleo. Tiene una mitocondria que es la encargada de la respiración, de obtener la energía necesaria para el espermatozoide, y tiene una especie de cola que es la que le da el movimiento y le permite llegar hacia el óvulo en la fecundación. Bueno, ya para terminar vamos a explicar la guía pedagógica con el fin de que ustedes comprendan en qué consiste esta guía. Bueno, primero, vamos a hablar, como estamos hablando del del sistema reproductor femenino, del sistema reproductor masculino y del ciclo menstrual, tenemos un propósito de formación. Ese propósito de formación que está en el área de ciencias naturales para ustedes, los estudiantes de grado 9, es formar seres humanos conscientes de una sexualidad, que reconozcan la importancia de la reproducción humana en el mantenimiento de la variabilidad y el papel que juega el ARN y el ADN expresado en los genes en la síntesis de proteínas que determinan las características fenotípicas y genotípicas de los seres vivos, respetando siempre a los demás y el medio ambiente. ¿Sí? Como pregunta esencial se tiene: ¿sabías que genéticamente compartes características de tu madre y tu padre que se transfieren de generación en generación? El objetivo que se tiene con esta guía es conocer el sistema reproductor de los seres humanos. Justifico la importancia de la reproducción sana en el mantenimiento de la variabilidad y reconocer el ciclo menstrual con sus respectivas etapas. Descripción. En esta guía pedagógica, pensada para 2 semanas, encontrarás un texto didáctico que explica el sistema reproductor femenino y masculino y el ciclo menstrual con sus respectivas fases, con el fin de que los estudiantes estén en la capacidad de reconocer su cuerpo, sus características y cómo el ciclo menstrual juega un papel importante en la reproducción de los seres humanos. Y se encuentran, como pueden observar, los desempeños. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta interesante para interesarlos. ¿Sabías que el sistema reproductor también hace parte del sistema endocrino y está muy relacionado con el ciclo menstrual en las mujeres y las características sexuales? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a encontrar unas preguntas diagnósticas. En estas preguntas diagnósticas no espero que su respuesta sea con altos conocimientos, tanto médicos o como científicos, acerca del sistema reproductor. Como su nombre lo indica, son preguntas diagnósticas. No busquen, respondan lo que ustedes crean y consideren. Aquí tienen preguntas: ¿qué características les permiten distinguir a los niños de las niñas? Mire que estoy hablando de niños y niñas. ¿Cuáles son las características propias de una mujer? ¿Qué características les permite distinguir a los niños de los adultos? Cuando te hablan de ciclo menstrual, ¿qué entiendes? ¿Cuál es la relación de las hormonas con el funcionamiento del sistema reproductor femenino y masculino? Preguntas de opinión. Aquí es lo que usted opine. ¿Qué opinas acerca de los niños y niñas que no respetan su cuerpo? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas que influye el ciclo menstrual en la reproducción humana?
¿Sí? Aquí te estoy diciendo, bueno, opine, ¿qué imaginas tú cómo influye el ciclo menstrual en la reproducción humana? Luego ya viene el desarrollo. Dice ver el video en el canal YouTube de Ciencias, en el que estamos, pues ustedes están observando en este momento. Habla del sistema reproductor y vas a encontrar una pregunta literal. Le están preguntando, ¿el clítoris es un órgano sensible porque cuenta con varias terminaciones nerviosas recubiertas por piel? Usted me va a decir si eso es verdadero y me va a decir por qué. Luego dice, la función principal de los órganos genitales externos es garantizar la producción de hormonas. Entonces usted me va a decir si eso es verdadero o es falso y me va a decir por qué. Pregunta tipo IFES. Aquí van a ver una pregunta y usted selecciona cuál es la respuesta correcta. Luego viene el cuadro que les expliqué ahora. Ustedes tienen aquí una definición, van a buscar otra en cualquier medio, ya sea internet, diccionario o libro, y van a hacer su propia definición. Luego van a encontrar una pregunta hipotética. ¿Qué sucede en una mujer si el proceso de ovogénesis se ve interrumpido en una de sus etapas? ¿En cómo influye en el ciclo menstrual? Recordemos de que la ovogénesis es si se interrumpe, por ejemplo, se interrumpe la fase meiótica, no llegó sino a la fase de crecimiento. ¿Qué sucede? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Qué pasa? ¿Y cómo influye esto en el ciclo menstrual? Luego viene la explicación del ejemplo que se hizo ahora y ustedes van a hacer este ejemplo, este ejercicio. Si una mujer de 25 años tiene un periodo menstrual regular de 29 días y su última menstruación inicia el 25 de octubre, predecir los días fértiles, los días infértiles, la fecha probable de ovulación y el día de la próxima menstruación. Van a hacer todo el procedimiento que se les explicó en el video. Luego viene una pregunta para pensar. Con sus palabras explican qué consiste el ciclo menstrual teniendo en cuenta sus etapas. Aquí, de todo lo que ustedes vieron, con sus palabras, no es que copie lo mismo, sino con sus palabras, en qué consiste el ciclo menstrual y qué fases tiene. Luego viene el sistema reproductor masculino, lo mismo la tabla, y ustedes van a explicar. Viene el proceso de la explicación de la espermatogénesis, viene la pregunta hipotética, ¿qué sucede en el hombre si el proceso de espermatogénesis se ve interrumpido en una de sus etapas y cómo influye en la reproducción? Y luego vienen preguntas de cierre. Dice, completa el siguiente paralelo gráfico con base en los contenidos estudiados. Marca con una X si corresponde a un órgano sexual masculino o femenino y si es un órgano interno o externo. Ovario. Que el ovario es un órgano masculino y femenino. Si es ahí, van a colocar la X donde corresponde y van a mirar en la teoría si es interno o si es externo. Luego, pregunta para pensar. Observa las siguientes imágenes y redacta un texto en el que compare los dos gametos, teniendo en cuenta sus funciones y sus partes. Bueno, vas a comparar el óvulo y el espermatozoide y haces esa comparación explicando muy bien qué diferencias encuentras. Luego, ¿por qué se dice que los testículos y los ovarios tienen doble función? ¿Cuáles son? Cuando si ustedes observan bien el video, yo siempre recalqué cuáles son esas dos funciones que tienen el sistema reproductor, tanto masculino como femenino. En este caso, los testículos y los ovarios. Preguntas propositivas. Le estoy diciendo, proponga mínimo 3 estrategias para el cuidado del sistema reproductor femenino y masculino. Pues ustedes me van a plantear cómo cuidarían ustedes todos sus genitales o sus partes íntimas. Pregunta metacognitiva. Plantea 3 argumentos que respondan a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que tus respuestas de la guía son las correctas? Teniendo en cuenta todo lo aprendido en la guía y las explicaciones del profesor. Usted me va a decir por qué considera que lo que usted respondió está bien. Preguntas valorativas. En la implementación de la guía, ¿cuál fue la temática que más te gustó y por qué? ¿Cuál fue la temática que menos te dificultó realizar y por qué? ¿Qué aporte le harías a la presente guía para mejorarla? ¿Qué fue lo que más te emocionó en la realización de la guía? Y por último, ustedes encontrarán
cómo van a sacar superior, cuándo van a sacar alto y cuándo van a sacar básico y cuándo van a sacar bajo. Bueno, espero que este video les permita solucionar y comprender un poco el sistema reproductor, tanto femenino como masculino. Si este video les gustó, por favor dar un like. Que tengan ustedes un buen día y cuídate mucho en casa.